Dos maestras gallegas, Marcela Gracia y Elisa Sánchez, se han casado por la Iglesia esta mañana en A Coruña. De este titular, lo único que nos sorprendería a los españoles es que dos mujeres lesbianas se hayan casado por la Iglesia. Pero, ¿y si os digo que esto ocurrió el 8 de junio de 1901? Para ello, Elisa se hizo pasar por hombre, conocido con el sobrenombre de Mario. Posteriormente, el párroco que las casó descubrió el engaño y fueron denunciadas y perseguidas. Podéis ver su historia completa en la película española llamada Elisa y Marcela. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Mar de Españolarte y hoy os traigo un vídeo que nos acercará más al colectivo LGTBIQ en España. Antes de nada, quiero puntualizar varias cosas. Todas las personas que colaboraron en el vídeo anterior sobre la diversidad en España viven en mi misma ciudad, así que sus experiencias pueden ser distintas a las de otras que vivan en pueblos rurales o grandes urbes. Ser LGTBI en España no se vive igual en todos los sitios y va a depender mucho de las circunstancias personales de cada individuo. Hoy hilaré un poco más fino contextualizando terminología y viendo la transición legal que ha habido en España en adquisición de derechos para la comunidad. Así que, si no te interesa el tema, puedes marcharte, no pasa nada. Parafraseando al actor tailandés de Series Boys Love, Bright Bachirawit, solo no nos dañes y estaremos bien. Para empezar, daré unas pinceladas para poder diferenciar entre identidad de género, expresión de género, sexo biológico y orientación sexual. Como no soy ninguna experta en la materia, me voy a apoyar en este muñequito con el que yo aprendí a diferenciar los términos. Sé que es un poco denso, pero creo que es importante saber para poder entender. Allá vamos. El sexo biológico son los órganos sexuales con los que nacemos, nuestras hormonas y cromosomas. Podemos tener XX y ser mujeres cis, XY y ser hombres cis, o ambos, XXY. Y estaríamos hablando de las personas intersexuales, o mal llamadas hermafroditas. ¿Por qué? Porque para que así fueran, tendrían que poseer la presencia de ambos sexos simultáneamente y ser ambos funcionales. Y eso no ocurre a todas las personas intersexuales. Por ejemplo, su ambigüedad genital puede ir desde tener vagina y vulva, no útero ni ovarios, pueden tener clítoris o penes hiperatrofiados o poco desarrollados, etc. Además, pueden tener diversos síndromes asociados, como el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, SIA, el síndrome de Klinefelter, SK, o el síndrome de Turner. Os animo a leer sobre ellos si tenéis interés. La orientación sexual es lo que nos dicta el corazón, por quienes nos sentimos afectiva, romántica y sexualmente atraídos. Si es por una persona distinta de nuestro sexo, somos heterosexuales. Si es del mismo sexo que el nuestro, entonces somos homosexuales, gays o lesbianas. Si es por ambos sexos, seremos bisexuales. Si es por el contenido de una persona, entonces somos pansexuales. Pero además, hay un amplio espectro donde entrarían las personas asexuales, polisexuales, etc. En la expresión de género hablamos de cómo nos presentamos ante la sociedad, nuestra apariencia, forma de vestirnos, de comportarnos, etc. Se trata de una construcción social que ha ido variando a lo largo de la historia y de las diversas culturas. Podríamos decir que se trata de si nuestra apariencia es más femenina o más masculina. Pero además existen personas que pueden tener una expresión de género más bien andrógina, es decir, que a primera vista no sabríamos identificarlas si como hombres o como mujeres, porque muestran una apariencia exterior con características de ambos géneros. La identidad de género en este caso es cómo nos autoidentificamos, si como mujeres, como hombres, como géneros fluidos, en aquellas personas de mi género, parcialmente identificadas como mujeres y parcialmente como hombres, o bigénero, que se sienten hombres y mujeres al unísono, o agénero, quienes no se identifican con ningún género en concreto. Otra realidad es la que viven las personas queer. El término en sí significa raro o extraño. Es un movimiento que no acepta el constructo social del binarismo de la expresión de género, como única identidad personal. Son personas que fluyen entre diferentes identidades de género, más allá de la dicotomía hombre-mujer, y que huyen de las etiquetas establecidas. Así que de las siglas LGTBIQ+, ya hemos visto lo que es ser lesbiana, gay, bisexual, intersexual o queer. Pero, ¿qué ocurre con la T? En la actualidad se amplía a una triple T, para albergar a personas transexuales, transgénero y travestis. Las primeras son personas que no se identifican con el sexo biológico con el que nacieron.
Las segundas no se identifican con el género que socialmente se les ha impuesto. Y las terceras son personas que representan el rol del sexo contrario, más por placer personal. Ahora que ya situamos un poco mejor cada sigla del colectivo, pasemos a revisar la legislación española. Respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo, fue la Ley 13/2005, de 1 de julio, la que modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. Se añadió al Código Civil un segundo párrafo al artículo 44, que dice: el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo, convirtiendo así a España en el tercer país del mundo donde las personas homosexuales pueden casarse entre sí, después de Países Bajos y Bélgica, y a los pocos días lo haría Canadá también. La primera boda se celebró el 11 de julio en Madrid, entre Camilo y Carlos, y las primeras mujeres en casarse fueron Tani y Verónica en Barcelona, el 22 de julio. Respecto a la filiación de menores, entre las mujeres que están casadas legalmente, si el hijo es biológico, la madre gestante es madre de forma directa, y su pareja también por haber nacido dentro del matrimonio. Pero no ocurre lo mismo si no están casadas o si son pareja de hecho. En este caso, el hijo o la hija solo se puede atribuir a la mujer que da a luz, incluso aunque comparta carga genética con la otra mujer, gracias a los tratamientos de reproducción asistida en los que la no gestante haya donado sus óvulos a la mujer gestante. En estos casos, si ambas están de acuerdo, se legaliza la filiación del bebé en el registro civil, a nombre de las dos, basándose en el artículo 120 del Código Civil, que reconoce la filiación no matrimonial. Pero si no estuvieran de acuerdo, la mujer no gestante deberá iniciar un procedimiento de adopción del menor. España fue el primer país en legalizar la adopción monoparental, respaldados por el artículo 175 del Código Civil. Así que muchas parejas homosexuales convivían legalmente con sus hijos e hijas antes de 2005, solo que únicamente uno de los progenitores era el padre o madre adoptivo. Y tras 2005, la filiación por adopción está reconocida en la ley que modifica el Código Civil, así que ambos progenitores serán padres o madres. El apartado 4 del artículo 175 dice que nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permite al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. Entre los hombres gays el asunto es un poco más complicado. Si están casados y adoptan, ambos se convierten en padres. Si el hijo es biológico de uno de ellos, el otro deberá iniciar un procedimiento de adopción. En los casos de haber recurrido a los vientres de alquiler o gestación subrogada, ocurre exactamente igual que entre las parejas heterosexuales. En España está prohibida esta práctica, así que las parejas se van al extranjero para realizarla. ¿Y cómo inscriben en nuestro registro civil a esos bebés? Pues los progenitores deben de aportar una resolución del país donde tuvo lugar la contratación del vientre de alquiler, que reconozca la filiación y que sean reconocibles en España. Si hay carga genética compartida, ese padre o madre lo tiene fácil, pero es el cónyuge el que debe comenzar el proceso de adopción posterior. Las leyes que protegen a la comunidad LGTBIQ+ en España a nivel autonómico, cada comunidad ha ido creando diversas leyes para proteger los derechos de estas personas. En la mía, la Comunidad Valenciana, es la Ley 23/2018 la que avala la igualdad de las personas LGTBI, cuyo objetivo principal es reconocer el derecho de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales a la igualdad y a la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar, garantizando la igualdad real y efectiva, además de la prevención y erradicación de la discriminación que puedan sufrir por pertenecer al colectivo. Desde la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales se pide la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBIQ+ a nivel nacional, que blinde los derechos de las personas del colectivo. Una propuesta de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Porque ya lo dice el artículo 14 de la Constitución española, los españoles somos iguales ante la ley, así que es hora de hacerlo efectivo para las personas LGTBIQ+ a nivel nacional. Respecto a la identidad de género, en 2007 fue aprobada la Ley Nacional 3/2007, que regula la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, o lo que viene siendo el cambio de nombre y sexo en el registro civil, ya que, como dice en su artículo 1,
La rectificación del sexo conllevará el cambio del nombre propio de la persona, a efectos de que no resulte discordante con su sexo registral. Y hace apenas unos días, el Gobierno aprobó el anteproyecto de la llamada Ley Trans, que permite el cambio de sexo en el Registro Civil y en el Documento Nacional de Identidad, DNI, a partir de los 16 años, sin tener que pasar por el periodo de hormonación previo de 2 años o el informe médico pertinente que hasta ahora eran necesarios. Entre los menores de 14 a 16 años será necesaria la presencia de sus representantes legales y entre los de 12 a 14 años se podrá pedir únicamente la modificación del nombre. En mi comunidad autónoma ya existía el Documento Valenciano de Identidad, que sirve exclusivamente para relacionarse con la administración, educación, sanidad, etc., a nivel autonómico. Como no existe una edad mínima para ello, siempre y cuando los menores estén respaldados por sus progenitores o tutores legales, se utiliza para evitar las discordancias que puedan surgir mientras que estas personas están haciendo su transición y no tienen aún cambiado su DNI, que actualmente no se puede modificar hasta la mayoría de edad. Esta posibilidad está prevista en la Ley 8/2017, que reconoce el derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana. Pero no es oro todo lo que reluce, y los estereotipos, las etiquetas y los prejuicios siguen presentes en nuestra sociedad, en algunas personas por simple desconocimiento o creencias populares, pero en otras la homofobia está muy arraigada y los crímenes por razón de orientación sexual o identidad de género siguen existiendo en España. Pese a todo, la mayoría de la sociedad, la juventud en general y la legislación vigente denuncian estas actitudes públicamente. Os invito a buscar el hashtag Justicia para Samuel para que comprobéis la inmensa repulsa de la sociedad española ante la atrocidad que es asesinar a alguien al grito de maricón de mierda, porque respetar los derechos humanos va más allá de ser una opinión personal. Antes de terminar el vídeo, quiero agradecer la ayuda de Marta y Rafa. Sin ellos no hubiera quedado tan completo. Os cuento que Marta es una mujer transexual que ejerce su labor en Orienta, una oficina de atención integral a personas LGTBIQ+ en la Comunidad Valenciana, donde Rafa colabora como abogado. Es un servicio público y gratuito que desde 2019 está abierto no solo al colectivo, sino que también a sus familiares y personas allegadas. Seguro que me dejo mucha información en el tintero y pido disculpas de antemano si alguno de los términos no es del todo correcto. Aún así, si habéis llegado hasta aquí, quiero agradeceros vuestro interés. Espero que no solo os haya parecido interesante el vídeo, sino que podáis compartirlo en vuestras redes sociales para que le llegue a mucha más gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego, cocodrilo!